Hoy inauguramos las conversaciones del mes de la ciencia con un tremendo invitado. Ya está conectado en la transmisión por streaming el doctor Álvaro Yatzer, bioquímico y doctor en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile, con un postdoc en el Centro del Cáncer del Karolinska Institute en Estocolmo, Suecia. Actualmente es director e investigador principal del Centro Basal Ciencia y Vida y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, donde lidera un equipo que busca entender cómo el sistema inmune puede detectar y eliminar a células cancerosas de tumores sólidos, que representan alrededor del 90% de los casos de cáncer. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars. Hola Gabriel, ¿qué tal? Muy bien por acá. Espero que ustedes estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Álvaro, por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Lo primero que nos gustaría hacer, Álvaro, es entender un poco cómo llegas donde estás. Lo que tiene que ver con tu trayectoria. Tú estudiaste bioquímica, luego hiciste un doctorado en ciencias biomédicas, y uno podría, por lo tanto, asumir que temprano, durante tu incursión por la ciencia, apareció un interés por involucrarte en la ciencia aplicada a la medicina. Cuéntanos un poco cómo fue esa trayectoria. Bueno, en realidad la investigación que realicé en mi tesis de pregrado estaba un poco enfocada en hacer cosas que tuvieran beneficios para las personas, ¿ya? Estábamos trabajando con terapia génica en alcoholismo. Y cuando Mm. pasé a hacer mi doctorado, tuve un cambio de rumbo donde empecé a estudiar la inmunología del cáncer, lo cual me apasionó desde un principio, ¿ya? Porque normalmente el cáncer se trata con drogas que son Claro. tóxicas, ¿cierto? Y que afectan a muchas células y te disminuyen la calidad de vida. Sin embargo, estaba comenzando el concepto de que podríamos atacar el cáncer desde adentro, desde nuestro sistema inmune. Y eso fue lo que me llevó a tomar este cambio. Sí, eso es súper interesante, Álvaro, porque tal vez para muchas personas puede resultar sorprendente que el sistema inmune no ataque de manera regular, consistente, que elimine en el fondo permanentemente a todas las células que eventualmente pueden ser cancerosas. Y por lo tanto hay un balance muy delicado ahí entre cómo el sistema inmune mantiene la salud del cuerpo sin atacarse a sí mismo, y eso eventualmente a veces permite que algunas células rebeldes, por así decirlo, formen tumores. Háblanos un poco acerca de ese balance que es muy delicado. En realidad es súper difícil distinguir para el sistema inmune entre una célula normal y una célula que está enferma, ¿cierto? Pero tiene la capacidad incluso, si tú bien sabes, es que en nuestro intestino tenemos muchos tipos de bacterias y el sistema inmune es capaz de diferenciar cuándo generar una respuesta inmune o cuándo generar una tolerancia contra esas bacterias, ¿cierto? Lo mismo Claro. ocurre en cáncer. eh, Tiene esta capacidad de distinguir entre las células buenas y las células que están causando algún daño. Y eso es lo Sí. que estamos tratando de entender en nuestra investigación. Otra cosa que me parece fundamental en este tipo de conversaciones, Álvaro, particularmente cuando sabemos que nos escuchan muchas personas que no trabajan habitualmente en ciencia, pero sí les interesa la ciencia, es entender también las complejidades del cáncer, no solo las vinculadas con el sistema inmune. Habitualmente se habla de el cáncer o la cura del cáncer como si fuera una sola enfermedad, pero la verdad es que estamos hablando de una plétora de enfermedades distintas que tienen algunas características comunes, lo que hace que el abordaje para distintos tipos de cáncer sea completamente diferente. Y creo que eso también es importante mencionar, ¿no? Sí, claro, uno habla siempre del cáncer, pero incluso dentro de un mismo cáncer, por ejemplo, Claro, cáncer de mama, claro. hay cáncer totalmente distinto y que responden distinto a las terapias, responden distinto en su forma de progresar y de transformar esto en una enfermedad más peligrosa como la metástasis. Entonces, Claro. si bien existe una gran variedad, los mecanismos inmunes son más o menos conservados entre ellos, Mm. ¿ya? De hecho, la capacidad del sistema inmune de atacar a las células cancerosas lo hace a través de estos linfocitos T o estas células T, que son células que se generan en la médula ósea, pasan por el timo donde maduran y después pueden ser educadas por células presentadoras Claro, de antígenos que les dice qué células o qué antígenos son los que hay que reconocer. claro. Entonces, tenemos esta capacidad y los mecanismos son bastante conservados a través de distintos tipos de cáncer, pero obviamente hay cáncer que tienen distintas particularidades. Por ejemplo, el cáncer de próstata es un cáncer súper denso que impide la llegada de estos linfocitos T a su interior, Claro. ¿cierto?
y así, o sea, hay una gran cantidad de variables que hay que Mm, contemplar al momento de tratar de diseñar terapias que sean para mm. uno u otro tipo de cáncer. Yo creo que esos detalles son sumamente importantes porque no solo depende del órgano que es afectado, del subtipo de tumor que está creciendo en ese órgano, sino que además de la estructura del tumor. Y como tú decías, tumores que son muy, muy compactos, son menos propensos a ser infiltrados por anticuerpos y por lo tanto la respuesta va variando incluso dentro de tumores que están a veces en el mismo órgano. Ahora, Álvaro, al terminar tu formación doctoral en Chile, empezaste a mirar dónde proseguir esa formación. Ya habías trabajado en inmunología vinculada con cáncer y en algún momento decidiste irte al Instituto Karolinska, que probablemente a muchos les suena porque es la institución encargada de entregar los premios Nobel. Cuéntenos un poco cuáles fueron los factores más importantes que te hicieron mirar hacia ese lugar para seguir con tu formación. Desde el punto de vista científico, es una de las universidades médicas más importantes, ¿cierto?, a nivel mundial, donde hay una historia de la inmunología. Mm, De hecho, yo fui a trabajar con Rolf Kissling, que fue el descubridor de las células natural killers, o NK. claro, Y por lo tanto, había un gran campo para desarrollar todo lo que es mm, inmunología del cáncer. Por eso que justamente fui al centro del cáncer, para mm. tratar de seguir avanzando y profundizando los conocimientos en cómo el sistema inmune Mm. puede detectar y eliminar a las células cancerosas. Y en esa etapa de tu formación, Álvaro, mientras estabas allá en Suecia, cuéntanos un poco en qué trabajaste de manera específica, cuáles eran los desafíos que abordaste y eventualmente los aprendizajes que te trajiste a Chile. Sí, de hecho, mi campo de especialización en ese momento eran las vacunas contra el cáncer, ¿ya? Mira, Y justamente en ese laboratorio trabajaban activamente en desarrollar vacunas contra el cáncer. Estamos trabajando en vacunas de ADN que son muy parecidas a las vacunas de ARN que claro, se han dado para el COVID y que justamente, como si quizás tú sabes, los investigadores que desarrollaron estas vacunas contra el COVID estaban justamente desarrollando vacunas en contra del cáncer. sí, Y esa tecnología permitía generar una buena respuesta de linfocitos T. Y en ese momento yo traía un cierto conocimiento desde Chile, pero allá pude realmente expandir ese conocimiento, profundizarlo, generar una red de colaboración importante de sí, distintos investigadores en Europa y en Estados Unidos que estaban trabajando en el tema. Y si bien en un principio era una idea quizás no tan madura, ¿cierto? A los años fue que sí, vino el boom de la inmunoncología, donde realmente se le dio el valor que tenía la capacidad del sistema inmune de atacar el cáncer, ¿ya? Y esto fue a través de el descubrimiento de moléculas, estos frenos sí, inmunológicos, las sí, moléculas PD-1, sí, CTLA-4, que lo que hacen es frenar la capacidad del sistema inmune para atacar mm, ya sea el cáncer u otras infecciones crónicas. ¿Ya? sí, El sistema inmune está diseñado para no sobrereaccionar, ¿sí? sí, ¿Cierto? Se autolimita. Entonces, una vez que se genera una respuesta, pero el antígeno o la estimulación se mantiene constante en el tiempo, los linfocitos, estas células que son las encargadas de llevar a mm, cabo esta protección, empiezan a expresar en su superficie moléculas que son inhibitorias, receptores claro, inhibitorios que mm, apagan su función. Y mm, el cáncer, eh, obviamente, usa estos puntos de control y lo que hace es apagar la actividad de las células T o linfocitos T. sí. Eso, Álvaro, me parece fundamental porque destaca la tremenda importancia que la investigación fundamental tiene a la hora de diseñar terapias. Justamente el descubrimiento de los puntos de control, los checkpoints del sistema inmune, permitió de alguna manera ir diseñando la lógica de terapias que con el paso del tiempo se fueron desarrollando, como las CAR-T. Y eso parece algo que es fundamental, esta sinergia que existe entre descubrir mecanismos fundamentales de control del sistema inmune y cómo eso convertirlo en una terapia. Coméntanos un poco cómo ocurre esa transición desde Sí. entender estos puntos de control del sistema inmune hasta diseñar terapias que puedan aprovechar aquello justamente para atacar el cáncer. Yo creo que es clave invertir en ciencia fundamental, porque de ahí es donde salen los grandes descubrimientos. Como bien sabes, los investigadores que descubrieron los puntos de control, Mm, ¿cierto? El doctor Allison, el doctor Honju, Alison, estaban sí, estudiando sí, mecanismos realmente no enfocados en una terapia.
Sí, estaban investigando cómo se regula la biología de estas células, de estos sí. linfocitos T, ya sean linfocitos T efectores o reguladores, que son como el balance que tiene nuestro sistema inmune. Y de estos descubrimientos, ¿cierto? Se dan estos medicamentos que son anticuerpos monoclonales que bloquean estas señales inhibitorias y por lo tanto ahora le quitan el freno a nuestro sistema inmune para atacar el cáncer. Y en realidad, desde ese momento, ¿cierto? 2005, que empezó la investigación, Mm, 2010, donde fueron aprobados los primeros anticuerpos, se ha generado una aprobación de estos sí, medicamentos para distintos tipos de cáncer. Y esto va un sí, poco relacionado con la pregunta anterior. Estos mecanismos son conservados y están sí. presentes en distintos tipos de cáncer, ¿cierto? Desde ahí se ha hecho una inversión enorme en buscar nuevos anticuerpos, nuevos blancos terapéuticos, Sí. y toda la farma, la empresa biotecnológica se vio enfocada en esto, pero no han logrado descubrir moléculas tan importantes como las que se descubrieron haciendo ciencia fundamental, ¿ya? Sí, Por lo tanto, eso te da una gran visión de que no puedes tratar de invertir solo en ciencia aplicada, necesitas sí. tener la ciencia fundamental porque ahí es donde se generan los grandes cambios. Ahora, hay una cosa que es súper interesante, Álvaro, y tiene que ver con el cambio de paradigma que acompaña estos descubrimientos. Y es que estamos pensando en tratar los distintos tipos de cáncer ya no con drogas, ¿cierto? La quimioterapia tradicional, sino que con sistemas que son muchísimo más complejos. No es tomarse sencillamente algo, es básicamente una estrategia bastante más compleja. Háblanos acerca de esa diferencia fundamental que tienen las aproximaciones tipo CAR-T versus lo que uno habitualmente piensa de transfundir una droga por vía venosa o tomarse un medicamento por vía oral. Bueno, te quería comentar también que, como tú bien dijiste, nuestro sistema inmune es súper complejo, ¿cierto? Hay mecanismos que están conservados, pero se supone que es eficiente nuestro sistema inmune en eliminar las Mm, células cancerosas, ¿cierto? Pero cuando un tumor se presenta o un cáncer hematológico se presenta es porque de alguna u otra forma las células cancerosas van evolucionando y se van sí, haciendo más resistentes al reconocimiento del sistema inmune. Por eso es que necesitamos este otro tipo de moléculas, claro, anticuerpos monoclonales, para poder mejorar esta respuesta. Y muchas veces parte de esa capacidad del cáncer de pasar de forma desapercibida, genera que no se estén generando en forma eficiente estos linfocitos T. ¿Ya? Y cuando no hay linfocitos T, mm, los anticuerpos, estos checkpoints, no pueden funcionar. claro, Y en ese sentido necesitamos generar linfocitos T. Una forma es con las vacunas, ¿cierto? Tú claro. con las vacunas puedes generar estos linfocitos T, pero otra forma es tomar los linfocitos T que ya están formados, que están circulando en la sangre, sacarlos y llevarlos al laboratorio. Y en el laboratorio tú le puedes, con vectores virales, que es Mm, otra área, ¿cierto?, de desarrollo, todo lo que es biología molecular, virología, vectores virales, mm, con esa tecnología tú puedes modificar genéticamente estos linfocitos T y darles un nuevo receptor eh, sí, distinto al que ya tenían para sí, que ahora todos estos linfocitos T puedan dirigirse al lugar del tumor o al lugar de las células cancerosas y eliminarlas. Por lo tanto, es un proceso bastante complejo, ¿ya? Tú sí, tienes que tomar estas células, modificarlas genéticamente y darlas de vuelta al paciente. Y eso también atrae costos que son sí, bastante claro. altos, bastante elevados. O sea, un tratamiento de CAR-T es cerca de 200 millones de pesos. Sí, exactamente. De Solo hecho, la producción de las células, pero además tú sí, tienes que tener la capacidad hospitalaria de la clínica donde se mantiene a este paciente, donde se sí. evalúa cómo puede proseguir después del tratamiento, cómo evoluciona y por lo tanto necesita un manejo bastante cuidadoso. Absolutamente, es un procedimiento más que sencillamente un tratamiento que involucra tomar las células T del paciente, modificarlas genéticamente en el laboratorio, darles una herramienta nueva, amplificar esas células y volver a perfundirlas en el paciente. Y en el caso de la leucemia linfoblástica aguda, por ejemplo, uno de los tratamientos basados en CAR-T, el precio, ¿cierto?, era $450.000, que solo se cobraban, por cierto, si la terapia funcionaba, pero tiene una tasa de éxito que es altísima. Y en ese sentido, y pensando en cómo la tecnología nos ha ayudado, Álvaro,
hoy por hoy, ¿cuáles son los principales desafíos de aplicar ese tipo de aproximaciones en tumores que son sólidos, no como en el caso de las leucemias, ¿cierto? Sino que en el caso, por ejemplo, de cáncer de próstata. Exactamente. Este tipo de terapia ha funcionado muy bien en cáncer hematológico, Claro, ¿ya? Incluso su fundamento también puede funcionar en enfermedades autoinmunes, donde hay claro, linfocitos B que producen anticuerpos autorreactivos, ¿ya? sí, Y en eso funciona súper bien, con tasas de éxito, en algunos casos 60, 80% o incluso más, ¿cierto? Pero en tumores sólidos nos vemos enfrentados a otros problemas, ¿ya? Las células T, los sí, linfocitos T, son muy buenos encontrando sus células, ¿cierto? Aisladas, pero cuando claro, tienen que entrar a un tumor, donde hay muchas otras células, donde hay un microambiente que es hostil, ¿ya? Hay bajas en nutrientes, bajas en oxígeno. Los linfocitos T, por ejemplo, son muy sensibles a aminoácidos esenciales y muchas de estas claro, células están eliminando, o sea, hay enzimas que se generan como arginasa, enzimas que degradan el triptofano, etcétera. Hay muchas condiciones que son hostiles para la actividad de estos linfocitos T, mm, junto a todos los mecanismos de supresión, ¿ya? Y de sí. evasión que tienen las células cancerosas. Y esto hace que la tasa, ¿cierto?, de eficacia sea reducida drásticamente. Absolutamente. Ahora, en ese sentido, Álvaro, lo que hemos conversado durante esta parte de la entrevista, ¿cómo se vincula con lo que estás haciendo actualmente con tu línea de investigación? Mira, nosotros fuimos los primeros en desarrollar un CAR-T completamente chileno, podríamos decirlo. Bien, ¿Ya? Generamos desde la secuencia, el vector viral, lo probamos en ensayos in vitro y llegamos hasta ensayos in vivo preclínicos. ¿Ya? Podemos generar ese tipo mira, de estrategia mm, y tenemos el conocimiento, pero obviamente en un nivel preclínico no tenemos la capacidad de llegar a los pacientes aún. Y eso sí, necesitamos una capacidad más bien a nivel nacional, ¿ya? Necesitamos una planta de producción o acceso, no necesariamente tiene que estar acá, plantas de producción, por ejemplo, en Latinoamérica o en otro lugar, que sí, sean GMP y que puedan sí, producir estas células al nivel necesario para su uso en humanos. En nuestro laboratorio queremos entender, usamos estos modelos animales, ¿cierto? Para tratar de entender cuáles son los factores que llevan a que un tumor sólido sea eliminado en forma eficiente. Y tenemos mm, un trabajo que está en una segunda revisión, en una revista de buen impacto, donde encontramos un mecanismo que previamente no había sido estudiado o descubierto, que es que cuando uno transfiere estas células, ¿cierto? Necesita la ayuda de las células endógenas, ¿ya? mm, Eh, Estas células que uno inyecta son muy eficientes en generar una acción antitumoral aguda, mm, ¿cierto? Pero la respuesta a más largo plazo también requiere del sistema inmune endógeno. Y eso es lo que demostramos en modelo animal. Necesitamos los linfocitos T que estamos transfiriendo, o mm, células T, y pero también explica, necesitamos las células T endógenas, porque en sí, conjunto tienen una respuesta más potente y más amplia, que podría mejorar incluso en los casos en que después de haber una respuesta inicial positiva, los pacientes tienen una recidiva, es decir, sí, el cáncer vuelve, progresa con el tiempo, y el sistema inmune endógeno sería muy importante en controlar esa parte, ¿ya? ¿Y por qué te cuento esto? Porque en general los pacientes que reciben este tipo de terapia celular, previo a la terapia celular, reciben una quimioterapia o una radioterapia, oh, ahí, lo que es ya, lo que se llama linfodepresión, sí, ¿ya? Se tratan de eliminar células inmunes sí, endógenas para que las que nosotros estemos administrando respondiendo, se puedan multiplicar adecuadamente y se puedan llegar a los órganos linfoides como injertarse de mm, forma exitosa y persistir en el tiempo, ¿cierto? Sin embargo, cuando ponemos este tipo de quimioterapia, lo que hacemos es eliminar todas estas células que también tienen un rol positivo, como te conté, para eliminar en conjunto a las células mm, cancerosas o los tumores. claro, Por lo tanto, este estudio daría luces de que este tipo de quimioterapia tendría que ser repensada, ¿cierto? Quizás sí, hacer algún sí, tipo de quimioterapia u otro tipo de tratamiento que sea más dirigido a las células que no sí, son fundamentales, ¿ya? claro, Pero tanto las células T
principalmente los TCD8, como las células dendríticas, ¿cierto? Se ven muy afectadas por este tipo de quimioterapia. Y eso es lo que Sí, estamos a punto de publicar y que va a ser algo que puede mejorar este tipo de sí. terapia para cáncer sólido en el futuro. Es tremendamente interesante porque de alguna manera muestra que un procedimiento que es parte tradicional, ¿cierto?, de este tipo de aproximaciones, podría no ser del todo adecuado y por lo tanto habría que modificar un poco los protocolos para permitir que el sistema inmune endógeno coopere también con el funcionamiento de la terapia CAR-T. Ahora, eh, Álvaro, mencionaste que podemos avanzar en Chile con muy buena ciencia hasta cierto punto, pero que eventualmente hay un momento en el que nos hace falta otro tipo de infraestructura científica, plantas que tengan prácticas de buena manufactura, sistemas que son mucho más complejos, un sistema nacional de ensayos clínicos tal vez. ¿Cómo seguimos en esa disyuntiva? ¿Vale la pena que como país uno pensara, ¿cierto?, en generar lo que no tenemos? ¿O es mejor a esta altura sencillamente tomar lo que hay, empaquetarlo y terminar lo que falta en Estados Unidos, en Europa o en otros centros, ¿cierto?, donde uno pudiera hacer algo así? Yo creo que es un desafío país, ¿cierto? Que como país debemos pensar en este tipo de cómo acceder a este tipo de Mm, terapias avanzadas, ¿ya? sí. Yo creo que hay que ir por ambos caminos. Necesitamos crear las Mm, capacidades acá a nivel nacional y en ese sentido estamos un poco al debe. No hay, por ejemplo, muchos expertos en inmunología del cáncer. Somos pocos. Y yo creo que habría que invertir, ¿cierto? Tanto a nivel de ciencia básica, también translacional, como en los centros clínicos, para que conversar justamente con los centros clínicos para poder generar estas capacidades. Además, también hay que avanzar en generar capacidades justamente de producción, de manufactura de este tipo de terapias avanzadas. Y en ese sentido, estamos fallando desde la regulación, es decir, el ICP aún no sí. tiene un, un- un marco regulatorio que Mm, permita generar este tipo de terapia a nivel nacional. Entonces tenemos que avanzar en sí, distintos ámbitos, en distintos flancos, y yo creo que tenemos que hacer todo esto al mismo sí. tiempo. Y en el caso de la investigación, necesitamos una mayor inversión, ¿ya? Eh, Tenemos proyectos Fondesit que no han cambiado sus montos en 8 10 años, ¿ya? Sí. Tenemos proyectos Fondesit que son lo mismo, una investigación en ciencias sociales que en laboratorios donde se trabaja con animales transgénicos, knockout. No puede haber esta como igualdad. Deberíamos tratar de mejorar las capacidades tanto a nivel nacional, ¿cierto? A nivel clínico, a nivel básico, y también invertir en equipamiento y en infraestructura de última generación. Sí, está claro que todavía tenemos que dar varios pasos, ¿cierto? Para poder tener un ecosistema complejo y completo que permita llevar hasta el final aproximaciones terapéuticas como CAR-T, que son extremadamente complejas, pero que, como decía nuestro invitado, puede brindarle a los pacientes una efectividad en el tratamiento que nunca antes habíamos visto. Y de la mano con eso, por supuesto, tener un muy buen sistema de ciencia fundamental. Yo les quiero recordar que presente con sedes en Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt, la USS forma profesionales comprometidos con el desarrollo y la investigación del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Y seguimos nuestra conversación de hoy con el doctor Álvaro Yatzer, bioquímico, doctor en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile. Hizo su entrenamiento postdoctoral en el Centro del Cáncer del Karolinska Institute en Estocolmo y actualmente es director e investigador principal del Centro Basal Ciencia y Vida y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián. Álvaro, estuvimos conversando sobre nuevas terapias basadas en el sistema inmune para enfrentar el cáncer. Y una de las cosas que mencionamos hacia el final de ese bloque tenía que ver con las complejidades técnicas involucradas con el desarrollo de este tipo de terapias y también con los costos asociados. Cuéntanos un poco cómo va esa conversación pensando particularmente en pacientes de América Latina, donde habitualmente los sistemas de salud están un poco desfinanciados, para qué hablar de los sistemas científicos, pero la oportunidad es gigantesca y por lo tanto sencillamente no podemos decir no podemos. Cuéntame cómo vamos avanzando para el desafío de traer a América Latina terapias de esta naturaleza, brindárselas a los pacientes que las necesitan. Creo que como dijimos anteriormente, esta es una tarea país
y tenemos que involucrar a actores de todos lados, del mundo académico, del mundo científico, clínico, ¿cierto? Y para eso es bueno generar lazos entre investigadores y centros clínicos, ¿ya? Nosotros en la Fundación recientemente hemos iniciado, el año pasado iniciamos una colaboración con la Fundación Arturo López Pérez, con quienes hemos eh, comenzado 5 proyectos que están justamente enfocados en tratar de entender cómo el cáncer progresa, cuáles son los factores, Mm, principalmente mirando el sistema inmune, para tratar ya sea de mejorar terapias o de predecir qué pacientes van a responder a una terapia, ¿cierto? Siempre uno habla que estas terapias son muy buenas, la inmunoterapia, pero no hay que quitar la visión de que funciona no en el 100% de los pacientes. En el súper. caso de los anticuerpos, estos anti-PD1, eh, funciona en cerca de un tercio de los pacientes. Aproximadamente va a depender del tipo de cáncer, ¿cierto? Y del momento en que se trata. Pero hay que tratar de entender, porque si uno puede anticipar qué pacientes van a responder o no a un tratamiento en particular, uno puede, a los que no van a responder, iniciarles otro tratamiento de forma más oportuna. Y en general, no solamente nuestra investigación está enfocada en generar nuevos tratamientos, sino que también en entender cómo los pacientes Mm, progresan, cómo el sistema inmune tiene un sí. rol relevante en predecir qué pacientes van a responder o qué pacientes van a progresar hacia la metástasis. Entonces, es importante este tipo de terapia, ¿cierto? Traer este tipo de terapia, pero también generar la capacidad con la vista dual, Sí, clínica y translacional, para sí, poder entender estos problemas complejos, ¿ya? Necesitamos equipos que sean intermultidisciplinarios, ¿cierto? No solo sí. científicos. Los biólogos celulares tienen algo que aportar, los inmunólogos, los Sí. oncólogos, ¿cierto? Esto es Mm. cada vez esto se hace de forma más inter y transdisciplinaria, ¿ya? Necesitamos la biología computacional para poder también responder preguntas que no Sí. podemos responder con las aproximaciones clásicas. Yo creo que hay un desafío súper interesante, Álvaro, y que en tu papel como director del Centro Basal Ciencia y Vida te toca de alguna manera articular y que tiene que ver con cómo, desde la investigación fundamental, conseguir esos dos objetivos que tú mencionabas. Vincularse, por un lado, con el mundo clínico, en este caso mencionaste la Fundación Arturo López Pérez, que tiene una larguísima tradición en Chile, tratando pacientes con cáncer, y por otro lado, tratar de fomentar la investigación más compleja, transdisciplinaria, donde especialistas de distintas áreas se juntan y entendiendo desde sus disciplinas, pero también desde la otra disciplina, ¿cierto? Aportan en conjunto, ¿cierto?, una problemática compleja, como en este caso el cáncer. En ese sentido, y en este caso como director del centro, Álvaro, ¿cómo visualizas el camino que deberían seguir ustedes para conseguir estos dos objetivos, la vinculación con la clínica, pero también investigación compleja, transdisciplinaria, con múltiples especialistas en áreas complejas como el cáncer? Bueno, nosotros tenemos una estrategia, una visión, que es lo que llamamos Ciencia 360, que es la ciencia al centro, ¿cierto? Como motor del progreso, pero que está íntimamente relacionado con el entrenamiento avanzado, ¿ya? Necesitamos tener los científicos del futuro, necesitamos Mm, traspasar, generar un número suficiente de investigadores con las capacidades necesarias para poder llevar a cabo estas tareas. Necesitamos interaccionar, ¿cierto?, mm, con el mundo privado, necesitamos estar en contacto con las empresas biotecnológicas. Nosotros en el sí, Centro Ciencia y Vida, en el mismo edificio, tenemos cerca de 20 investigadores principales, cada uno con distintos equipos, pero también hay una decena de empresas biotecnológicas enfocadas en distintas claro. eh, preguntas, Mm, ¿cierto?, del sector productivo. También sí, necesitamos poder llevar toda esta investigación hacia el público, ¿cierto? Necesitamos sí, tratar de convencer tanto a la población como a los que toman las sí, opiniones, sí, sí. perdón, las que toman las decisiones, ¿cierto? Los líderes de opinión, para concientizarlos a que entiendan la importancia de la ciencia, especialmente en un mundo en el cual la ciencia está siendo constantemente desafiada, ¿cierto? Hay Sí, gente que piensa que la Tierra es plana,
hay gente que tiene ideas que son conceptualmente erradas, que ya están archicomprobadas, que no son así. Y por lo tanto necesitamos avanzar con los distintos pilares Mm, para poder tener poder impactar en el desarrollo del país sí. a largo plazo. Álvaro, y entendiendo esos desafíos y entendiendo también el rol formativo que el Centro Basal Ciencia y Vida tiene, ¿qué habilidades que habitualmente no se consideran durante la formación de una o un estudiante de posgrado crees tú que deberíamos empezar a incorporar, particularmente pensando en la necesidad de vincular a la ciencia que se hace en Chile, tanto con el área clínica, como hacer ciencia que es compleja y transdisciplinaria? Yo creo que algo muy importante no es tanto darle herramienta, porque cada uno va a cumplir una función, ¿ya? Uno no puede ser experto en todo y uno tiene que Claro. saber cuál es su rol. Mi rol Mm, principalmente es científico, yo sé cómo escribir proyectos, cómo escribir papers, cómo entender, cómo hacer preguntas dentro de lo que nosotros sí, hacemos, pero no tengo la capacidad, por ejemplo, de llevar un descubrimiento hacia la clínica. Y para eso tienen claro. que haber equipos que hagan el relevo, ¿ya? Mm, No necesariamente yo tengo que tener todas las cualidades. Lo que sí creo que es determinante es exponer a los estudiantes, y a los estudiantes de doctorado, de pregrado, a sí, estos equipos multidisciplinarios, ¿ya? mm, Darles herramientas, por ejemplo, que son muy importantes, todo lo que es la biología computacional, inteligencia artificial. sí, Ya no podemos quedarnos en el análisis de datos, por ejemplo, de la forma tradicional. claro, uno por Necesitamos uno. Mm, tener esta interacción. De hecho, nosotros desde el año 2022 o no, incluso de antes, hemos hecho cursos avanzados que han ido aumentando en complejidad para tratar de hacer análisis de datos ómicos, ¿ya? claro, Desde datos análisis muy simples de base de datos de secuenciación de ARN, bulk, ¿cierto? Hasta lo que estamos haciendo en la actualidad son ensayos de secuenciación de células individuales e incluso lo que es la transcriptómica espacial, ¿ya? En enero mm, vamos a tener un curso de transcriptómica espacial que es abierto a cualquier persona que esté interesada en aprender este tipo de técnicas. También tenemos un curso donde traemos y que hacemos normalmente con el Instituto Curie, donde distintos años estamos enfocados en distintas problemáticas. El año pasado fue inmunología e inmunoterapia del cáncer. Este año claro, es inmunología de tejidos, ¿ya? Y sí, traemos líderes mundiales, ¿ya? De todos lados, de Australia, de Estados Unidos, de Europa, donde vienen, ¿cierto? Están 5 días compartiendo con los estudiantes continuamente, discutiendo, teniendo almuerzos, presentación de póster, donde se genera esta discusión y donde se generan oportunidades que uno no realmente no visualiza sí, desde un comienzo, ¿ya? Tenemos estudiantes que han salido de acá y ahora están siendo tremendamente exitosos en Europa, por ejemplo. Tenemos sí. investigadores que se han instalado en la Universidad de Oxford, en el Instituto Curie y en distintos lados. Y esas mismas personas vuelven con ideas. Sí. Si es que no retornan a nuestro país como ha ocurrido, tenemos investigadores que han ido a la Universidad de California, San Francisco, y que ahora volvieron acá y están teniendo sus laboratorios en nuestro centro, pero también cuando quedan allá nos permite mandar más estudiantes y Sí, generar colaboraciones, y todo eso es tremendamente importante. absolutamente. De hecho, la conversación fluyó hacia allá, Álvaro, porque más allá de las colaboraciones internas con el mundo clínico o la importancia de la investigación transdisciplinaria, está también la importancia que tiene la colaboración internacional. Mencionaste varias universidades, centros súper prestigiosos del mundo, colaboraciones que se hacen, cursos que se ofrecen a estudiantes, y entiendo que en esa lógica estuviste hace poco en una gira justamente tratando de generar lazos con centros internacionales. Háblanos un poco acerca de eso. Exactamente. Por un lado, hay varios centros con los cuales ya tenemos este tipo de Sí, relaciones, ¿cierto? Nuestros socios de mayor tiempo son el Instituto Curie, ¿ya? Y eso se generó a través de personas que han estado conectados previamente con la fundación. En el caso, por ejemplo, Ana María Lennon, que es una mm, chileno-francesa
que está allá y es jefa del Departamento de Inmunidad y Cáncer, Elian Tiallo, que también es una colaboradora importante que tenemos. Y en general, este tipo de relaciones son relevantes. Entonces, mi viaje consistió en ir, reforzar estas relaciones, pero también crear relaciones nuevas. Estamos Sí, iniciando una relación con el Instituto I3S de Portugal, ¿ya? Que es dirigido por un chileno también. Y este mira, centro es un centro de más alto nivel, ¿cierto? Tienen capacidades tecnológicas súper buenas y ellos están muy interesados en colaborar. De hecho, el director, Claudio Zunkel, viene ahora y va a dar una mm, charla en la Sociedad de Biología Celular de Chile, también va a dar una mira, charla en nuestro centro. Y también estuve en otros lugares, por ejemplo en la Universidad de Oxford, donde justamente hay un estudiante que hizo, o sea, actualmente investigador, pero que hizo su tesis de doctorado conmigo y que está iniciando su laboratorio en el Centro de Inmunoncología de la Universidad de Oxford. Y ahí mismo me encontré con otros chilenos. Y en general, todos están muy entusiasmados con la idea de generar estos lazos. Y estos lazos son mm, realmente importantes. Nuestros recursos a nivel nacional son limitados y por lo tanto muchas veces para acceder a tecnología de punta necesitamos de la ayuda o de la colaboración de otros grupos. Y eso es una de las funciones de esta, una de las misiones que tuve en este viaje, ¿cierto? De generar este tipo de lazo. Y también, obviamente, el intercambio de estudiantes, que vayan estudiantes, que hagan mm, pasantías, que vuelvan con nuevas ideas, con nuevas mm. tecnologías. Y eso va enriqueciendo el quehacer científico de nuestro centro y también de Mm. otros pares con los cuales nosotros estamos en colaboración. Y más allá de las colaboraciones que se establecen, que son fundamentales porque permiten, como tú decías, enviar a estudiantes a centros de excelencia, invitar a profesores también a que vengan a complementar lo que se hace en nuestro país, uno también puede ver un poco hacia dónde va la cosa. Ver centros como, por ejemplo, el que tú mencionabas, el centro, el Instituto de Investigación e Innovación, ¿cierto?, de la Salud, que está en Porto, permite, ¿cierto?, tener también una idea de las cosas que uno puede traer a nuestro país. Pasaba hace, no sé, 30 o 40 años que uno veía que había una distancia enorme entre lo que se hacía afuera y lo que se hacía en Chile. Esa distancia se ha ido cerrando. En ese sentido de la gira que hiciste recientemente, Álvaro, ¿qué desafíos crees que son los más urgentes que como ecosistema de investigación asumamos a partir de lo que viste que se está haciendo afuera? Hay que darle la importancia real que tiene la investigación. La investigación científica tiene frutos a largo plazo y probablemente los políticos Mm, nunca es un tema que ellos quieran priorizar, ¿cierto? Pero necesitamos, porque realmente lo que necesitamos es una inversión, o sea, estamos estancados en la inversión que hacemos del Producto Interno Bruto, los proyectos están estancados, la tecnología, a pesar de que hemos disminuido ciertas brechas, con lo que avanza la sí, tecnología sí, en la actualidad, yo veo que en algunos campos esta brecha se ha ido incrementando, ¿ya? sí. Eh, por lo tanto, necesitamos de nuestra parte poner eh, inversión Mm, en lo que es tanto equipamiento como los fondos que se dedican a la investigación. ¿Ya? No puede ser que, como te dije anteriormente, los sí, fondos de los fondos irregular estén estancados, mientras que los reactivos, los mm, servicios claro, aumentan y aumentan de precio. ¿Ya? sí, Realmente vamos disminuyendo lo que se puede hacer con cada uno claro. de estos proyectos individuales. También generar proyectos colaborativos, ya que traigan más de un investigador para justamente atacar problemas que son bastante complejos. Y pensando en el futuro, Álvaro, para ir como empaquetando la conversación, tú nos contabas, ¿cierto?, una de las investigaciones más recientes de tu grupo que está en proceso de revisión y que tenía que ver con cómo el sistema inmune endógeno era súper importante para el éxito de estos nuevos tipos de terapias. Pensando en la dirección que la investigación de tu grupo lleva, cuéntanos un poco las preguntas que les gustaría abordar a partir de investigaciones como las que mencionaste. En general, esa es una de las líneas de investigación, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es entender la biología ya fundamental de estas células, de estos linfocitos T, ¿ya? Para eso hemos usado, hemos implementado nuevas técnicas.
¿ya? Lo que se llama la secuenciación de células individuales. Podemos saber Sí, el perfil transcripcional, es decir, todos los buena genes que serie. están expresando cada célula. Y por Qué lo tanto notable. podemos tener un entendimiento a cabalidad Sí, de la función de esa célula, ¿ya? Y eso es lo que hemos desarrollado hasta ahora. Sin embargo, cuando hacemos ese tipo de análisis, lo que uno hace es sacar a las células del tejido, ¿ya? Y sí, analizarlas en un tubito, en claro. profundidad, pero en un tubito. Entonces, el siguiente paso que estamos haciendo ahora es mezclar, fusionar esta información con la información del tejido, ¿ya? Porque no da lo mismo donde Claro. estas Sí, distintas células están, ¿ya? Cuán cerca de las células cancerosas, con sí, qué otras células están interaccionando. Y para eso estamos implementando lo que es la transcriptómica espacial, ¿ya? La biología espacial. Y por eso que tenemos estos dos cursos tan sí, pues, interesantes. sí, Por un lado, de inmunología de tejidos y por otro lado, de transcriptómica o mm, de biología espacial, para tratar de entender en el nicho tumoral, en los órganos linfoides o donde sea, en profundidad, cómo estas células se relacionan con las células cancerosas o con otras células del sistema mm, inmune, las células presentadoras, las células reguladoras. Y por lo tanto, nuestra investigación va hacia allá. Y quizás en este proceso vamos a encontrar algo que sea muy relevante y que puede claro. dar eh, a una terapia futura, ¿cierto? O cómo mejorar, como te dije, las terapias Las terapias existentes, que. o cómo predecir qué pacientes van a Mm, progresar o van a responder a un tipo de terapia en particular. En eso estamos, claro, y estamos trabajando, como te digo, arduamente, no claro, solo nosotros, sino que con equipos clínicos. Ya tenemos una claro. colaboración también de larga data con el doctor Vincenzo Borgia, que es jefe de urooncología del Hospital Barros Luco, uno de los hospitales Sí, más grandes, ¿cierto?, de Santiago, y por lo tanto vamos en esa dirección. También con esta colaboración que claro, tenemos con FALP, vamos en esa dirección, tratar sí, de tener sí, un entendimiento cabal de lo que está ocurriendo en el tumor para poder de ahí generar terapias. Muchas veces uno quiere tomar el atajo, ¿cierto? Y decir, no, ya sé cómo funciona esto, claro. necesitamos, esta es la terapia que funciona. Y así no es tan fácil llegar al éxito. Yo Sí. creo que hay que crear esto desde abajo, ya desde los cimientos, con la ciencia fundamental, y eso nos va a dar pie para poder llegar a tratar de entender Sí. problemas complejos de salud. La verdad es que la tecnología que tú mencionabas suena casi de ciencia ficción, pero hoy día efectivamente el nivel de resolución espacial que permiten las aproximaciones de transcriptómicas son maravillosos y permiten contestar preguntas que son cada vez más complejas. Estamos acercándonos al final de esta conversación, Álvaro, y no me gustaría que termináramos de conversar sin otro de los desafíos que tú mencionaste a la pasada, pero creo que también es importante. Tú nos decías al principio que la comunidad de expertos en inmunología del cáncer todavía era relativamente pequeña en nuestro país. Y ese es un desafío también que tiene que ver con lo formativo. En ese sentido, un mensaje cierto para los jóvenes que sienten interés por la ciencia, que ven en la investigación biomédica un futuro tal vez, y que tal vez no habían escuchado hablar de cómo la inmunología puede enfrentar el cáncer. Ese desafío, ¿cierto? Hoy día, cómo lo estamos enfrentando y qué necesitamos, ¿cierto? Para entusiasmar a más personas a que miren esta área y puedan aumentar la cantidad de investigadores que están pensando el futuro de la inmunología del cáncer. Yo creo que hay varias estrategias, ¿cierto? Una es traer gente que sea experta, ¿cierto? Que tiene la expertise y traerlos a Chile y que se generen laboratorios donde se haga esta investigación. Nosotros en nuestro centro lo que hacemos es involucrarnos fuertemente con los programas de doctorado, Mm, ¿ya? sí, Cuando comenzamos esta integración con la Universidad de San Sebastián por allá el año 2019, ¿cierto? Generamos tres programas de doctorado, ¿ya? En conjunto. Uno de biotecnología y bioemprendimiento, sí, ¿cierto? Tenemos otro de inmunología y microbiología y tenemos otro de biología computacional. Y estos programas de doctorado ofrecen temas que son enfocados en este tipo de inmunología del cáncer, ¿cierto? mm, Y entre todos estos investigadores podemos ir avanzando y mejorando las capacidades a nivel sí, nacional, ¿ya? Pero sí, también tenemos colaboración con gente de la Universidad Católica, la gente de la Universidad de Chile, gente de la Fundación Arturo López Pérez. Y sí, nuestra misión es justamente tratar de
converger con todos estos actores para mejorar nuestras capacidades Mm. y evitar la competencia, Y pero promover la colaboración, colaboración. ¿cierto? Sí. Yo creo que esa es la forma, promover la colaboración entre los distintos actores. No, absolutamente son desafíos interesantes, tanto desde el punto de vista de la ciencia, formativo, de la tecnología y, por supuesto, de generar ciencia colaborativa compleja que permita contestar este tipo de preguntas. Son las 12:55, estamos llegando al final de esta conversación y, por supuesto, al terminar, queremos darle las gracias a nuestro invitado, el doctor Álvaro Yatzer, bioquímico y doctor en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile, con entrenamiento postdoctoral en el Centro del Cáncer del Instituto Karolinska en Estocolmo. Actualmente es director e investigador principal del Centro Basal Ciencia y Vida y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián. Álvaro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Gabriel. Siempre un gusto conversar contigo sobre ciencia y temas interesantes. Muchísimas gracias, Álvaro. Estuvo muy entretenida la conversación. Nosotros nos vamos. Que estén muy bien, cuídense. Nos vemos. Chao, chao.